ADN. Bien, pues estamos ya para comenzar nuestra siguiente entrevista. Les contábamos, hay muchas proyecciones que se han ido realizando en las últimas semanas. Algunos sostienen que los hechos del día domingo podrían haber afectado 1 o 2 puntos el apruebo. ¿Qué va a pasar con la participación de los jóvenes? ¿Va efectivamente a participar más gente que en la última elección presidencial? Bueno, para despejar todas esas dudas, estamos en línea con el cientista político y experto electoral de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mirna? Muy buenos días. A ver, Mauricio, vamos por parte porque aquí muchos se las dan de digamos, de expertos electorales, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa que me llama la atención, se preguntaba ayer a líderes de opinión que no habían participado del plebiscito del 88, y fíjate que en general, tanto de izquierda, derecha, centro, etcétera, la verdad es que las personas tienen una valoración respecto del rechazo que no baja necesariamente de los 30 puntos. Te planteo esto porque en general las encuestas hablan de mucho menos. Partiendo por ahí, la correlación entre apruebo y rechazo, según tus proyecciones, ¿cómo debiera ir? Mira, la correlación entre apruebo y rechazo debería estar en torno al 70-30 o el 65-35. Yo no me imagino el rechazo obteniendo menos de un 30% por razones muy sencillas. En primer lugar, porque cuando a la gente se le pregunta por la valoración del régimen de Pinochet, hay un 22%, según las encuestas que vino realizando históricamente el CERC, en que se valora muchísimo la figura del general Pinochet. Por lo tanto, tenemos un 22% de pinochetistas claramente. En segundo lugar, porque la derecha históricamente, por lo menos a nivel de diputados, ha obtenido en torno al 40%. En tercer lugar, porque esta misma derecha, si bien se encuentra dividida, mayoritariamente están por el rechazo, a excepción de algunas personas de Renovación Nacional y Evópolis. Y en cuarto lugar, porque si uno mira la distribución ideológica de los legisladores de Renovación Nacional en las encuestas que aplicamos a legisladores y las comparamos con las encuestas aplicadas a los votantes de Renovación Nacional, observamos que la élite de Renovación Nacional es más de centro, pero la base social de Renovación Nacional es mucho más de derecha. Si es que uno compara, por ejemplo, la élite en términos ideológicos de Renovación Nacional y la UDI, son élites distintas, pero a nivel de base social, ambas están ubicadas en zonas del extremo derecho de la escala ideológica. Por lo tanto, vistos estos 4 argumentos, lo más probable es que el rechazo no baje del 30%, como muchos han señalado. Sí, Mauricio, es que ahí te quería juntamente amarrar con lo que había dicho al comienzo, porque escuchaba algunas opiniones que señalaban que los hechos ocurridos el domingo de violencia le habrían quitado puntos al apruebo. ¿Tú compartes eso? Yo más bien comparto la idea de que los hechos de violencia pueden afectar la participación, pero no necesariamente las preferencias ciudadanas. De hecho, en los estudios que se realizan sobre preferencias o predisposiciones electorales en el periodo previo a la elección, tendrían que ser eventos de gran magnitud los que afecten ese tipo de preferencias, pero la ciudadanía tiende a tomar la decisión con bastante anticipación al proceso electoral mismo. ¿Y por qué digo que puede que no necesariamente va a afectar las preferencias, pero que sí puede afectar la participación? Porque acá, en esta elección, vamos a tener 2 miedos cruzados. Va a estar el miedo al contagio, el miedo a la pandemia, y por otra parte, lo que decías tú, el miedo al reestreno de eventos de violencia en el contexto del plebiscito. Y la gran duda es si ambos miedos se distribuyen aleatoriamente en toda la población o si están cargados hacia un segmento socioeconómico en particular. Una hipótesis es que estos miedos debiesen ser más fuertes y por lo tanto afectar negativamente la participación en los sectores populares, porque no es lo mismo ir a votar en Lo Hermida que ir a votar en un colegio electoral de Las Condes. Para otros, en cambio, el hecho de que existan estos 2 miedos puede afectar en menor medida incluso a los segmentos pobres, particularmente el miedo al contagio, porque ya están acostumbrados a circular, tienen que salir a trabajar obligatoriamente y no se pueden dar el lujo de estar en cuarentena por tanto tiempo en comparación con los sectores altos. Por lo tanto, la pandemia no sería factor
para estos segmentos según esta segunda hipótesis que te estoy diciendo. Ya, Mauricio, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Según la primera mirada que nos planteabas ahí al final, los sectores más pobres están más curados de espanto también frente al tema de la violencia para ir a votar. Ya, pero y otra variable ahí es la edad. Porque, por ejemplo, en el tema pandemia se habla de un mayor temor en los grupos etarios más avanzados, los mayores. Claro, mira, según las cifras de la última elección presidencial de primera vuelta, las personas entre 60 y 75 años votan 15 puntos más en comparación con el promedio nacional. Ellos estuvieron votando en un 61% en comparación con el 46% promedio que se registró en las elecciones presidenciales primera vuelta 2017. Si nosotros asumimos o hipotetizamos que este grupo podría ser más permeable al temor por el contagio, entonces uno podría pensar que este grupo, retrocediendo en su participación electoral, eso podría afectar al promedio. Pero hemos visto también, por otra parte, que desde el año 2013 al año 2017, los segmentos juveniles han aumentado en un 5% su participación, pasando del 30 al 35%. Luego, imaginamos que los jóvenes van a salir a votar en mayor magnitud en comparación a este 35% que se registró en las elecciones 2017, entonces los jóvenes podrían generar una especie de efecto de compensación con la caída o eventual caída en la participación de los sectores más estañosos. El gran problema, Mauricio, es el siguiente, que la participación etaria, al igual que la participación general, está fuertemente determinada por el nivel socioeconómico de las personas. Te pongo solamente un ejemplo. Un joven de 18 a 19 años en La Pintana votó en un 25%. En este porcentaje votaron los jóvenes de La Pintana, de 18 a 19 años. En Vitacura, estos mismos jóvenes votaron en un 70%, es decir, casi el triple. Y en el caso de las personas entre 60 y 79 años, en La Pintana, un adulto de esta edad votó en un 57% y en Vitacura en un 75%. Es decir, la brecha de clase social es mucho más fuerte en los jóvenes en comparación con los mayores, y la buena noticia en este plebiscito sería que ambas brechas se acortaran, y particularmente la de los jóvenes. ¿Y cuál sería entonces, considerando todo eso, tu proyección, Mauricio, de participación el domingo general? Mira, hay una barrera que podríamos decir matemática, que es la barrera del 50%, y una barrera psicológica, que es la barrera del 66%. Yo tiendo a pensar que la participación debiese estar más cerca del 60% y del 50% por las características de este plebiscito. ¿Y por qué te digo la barrera matemática del 50%? Porque en Chile nunca, desde la instauración del voto voluntario, hemos llegado siquiera al 50%. Le estamos exigiendo al plebiscito que vote más de la mitad, en circunstancia de que ninguna elección desde el año 2012 en adelante siquiera ha llegado a esas cifras. Y la barrera psicológica de los 2/3, 66%, quizás es más difícil de conseguir, pero ahí estamos hablando alrededor de 9,8 millones de votantes. Lo que yo diría que un factor de corto plazo que podría alterar un poco la participación es cuando la gente llegue a sus locales de votación y se encuentre con colas para ir a votar. Y eso también la literatura tiene bastante demostrado que genera en regímenes de voto voluntario una menor participación. La gente ve aglomeraciones y prefiere restarse muchas veces. Claro, estamos conversando con el cientista político, experto electoral de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Mauricio, volviendo al tema de los jóvenes, tú dices que podría haber, mejor dicho, te hago la pregunta, ¿podría entonces haber una sorpresa que los jóvenes voten mucho más de lo que han votado en otras participaciones electorales? Sí, yo no descarto en absoluto eso, porque si es que nos vamos a la evidencia, como mencionaba en la pregunta anterior, los jóvenes vienen aumentando sus niveles de participación y están generando un recambio electoral bastante significativo. Acá, Mirna, no solamente hay que mirar el volumen de participación electoral, sino que la composición de esa participación electoral en tres ejes fundamentales. Está el eje socioeconómico que acabamos de mencionar, está el eje etario que estamos discutiendo recién,
y están las brechas de género, que si quieres podemos discutir, que también son muy significativas en Chile. En el caso particular de los jóvenes, lo que observamos es que, por ejemplo, las mujeres están votando entre 8 y 10 puntos más en los jóvenes de 18 a 34 años, o bien dicho, de 18 a 29 años. Por lo tanto, la sorpresa que se podría dar acá es que tengamos una participación juvenil análogamente parecida a lo que se produjo en el plebiscito sucesorio del año 88, en que la participación juvenil fue sustantivamente más alta de cara al plebiscito que decidía la continuidad del fin de la dictadura. Sí, interesante ese punto. Ahora, yo quisiera amarrarlo con también lo que se ha venido diciendo en estas horas, porque se pone como ejemplo, Mauricio, cómo se equivocaron las encuestas en el caso del Brexit, o particularmente lo que pasó con el acuerdo de paz en Colombia, ¿no? Que todo el mundo decía, todas las encuestas, sin pero absoluta duda, daban por ganador el acuerdo de paz. Y resulta que en el último minuto esto se da vuelta y yo estaba en Colombia cuando esto ocurre y fue tremendo. O sea, es como ¿qué pasó aquí? Nos cambiaron la película. ¿Qué película es esta? No, esta no es la película que estábamos viendo. ¿Tú ves algo así posible en Chile? Mira, lo único que veo posible, Mirna, y es algo que yo siempre me amparo en las citas para realizar mis opiniones. A mí no me gusta opinar mucho. Mis opiniones, mis inferencias, no me gusta opinar, me gusta inferir. Mira, el año 2017, entre primera y segunda vuelta, en Vitacura, en Las Condes y en Lo Barnechea, el efecto Chilezuela fue muy significativo. La gente salió a votar en mayor proporción en comparación con el promedio en estas 3 comunas del sector socioeconómico alto. Mi punto es que si salieron a votar bajo la consigna de Chilezuela, de que Chile se podía convertir en Venezuela, que ganaba Chile, me parece que más van a salir a votar en mayor proporción que se trata de defender la Constitución de Pinochet. Por lo tanto, lo que yo creo que pudieron estar haciendo las encuestas es subrepresentar a estos sectores más pudientes de la población, que, por ejemplo, en el caso de Las Condes, entre primera y segunda vuelta, en la primera votaron 156.000 personas y en la segunda 176.000 personas, lo que es un crecimiento de la participación en esta comuna de un 4%. Por otra parte, lo que también podría suceder, Mirna, es que definitivamente los sectores populares se queden en casa y decidan no ir a votar por los miedos de los que estamos hablando, si es que efectivamente funcionan de la manera que lo discutíamos recién, o simplemente porque los bolsones de desafección de los sectores populares son sustancialmente altos, y tal como lo reflejan las encuestas de opinión. El nivel de desafección, es decir, de no identificación, por ejemplo, con los partidos políticos, es mucho más alto en los sectores pobres en comparación con los sectores ricos. Entonces, la única opción que yo veo de una sorpresa sería la que te estoy retratando, es decir, que las encuestas se estén mal calibrando al votante probable y que finalmente los sectores ricos se vuelquen a votar de manera muy masiva, y los sectores pobres, por exceso de confianza muchas veces, se queden en casa y no salgan a votar. Mauricio, ¿y cómo analizas tú la performance de los grupos políticos acá? Porque cuando uno habla así en teoría de la participación social, los grupos de la sociedad en edad, en caracteres socioeconómicos, género, como que uno habla ahí de la ciudadanía del pueblo, pero resulta que la campaña, por ejemplo, está liderada por los partidos, por las coaliciones, o las coaliciones que pretenden serlo, que a veces no lo logran en ninguna de las dos grandes veredas. Ayer los cierres de campaña estaban ahí dirigidos por los próceres ahí de los partidos, los parlamentarios, los presidentes de partidos. ¿Cómo influyó algo en algo eso? ¿Influyó la franja, por ejemplo? Pudo haber influido la franja, pero a mí me da la sensación, Mauricio, que en el caso particular de la PRU se está pensando más en el 11 de abril que en el 25 de octubre. Es decir, los políticos están presentes en la franja precisamente porque el día 11 de abril es cuando se disputa el poder. El poder no se disputa necesariamente este domingo, el poder se disputa el día 11 de abril cuando tengamos las elecciones, entre otras, de convencionales o de constituyentes, como también se les denomina, en que los partidos políticos van a tener la última chance, diría yo, de retomar
el poder y canalizarlo por las vías institucionales. ¿Por qué te digo esto? Porque los partidos tradicionales en Chile, si bien han venido retrocediendo en cuanto a su porcentaje de votación, tenían cerca del 93% de los votos al inicio de la nueva democracia desde el 89, y ahora tienen solamente un 68% de los votos, pero tienen un 83% de representación en el Congreso. Por lo tanto, ellos ven muy de cerca el poder, no quisieron soltar la franja para entregarla netamente a los movimientos ciudadanos. Y por otra parte, y volviendo un poco al tema de los jóvenes, no hay una correlación estadísticamente significativa entre la participación de los jóvenes en protestas, en marchas o en movimientos y participación electoral. Da la sensación de que más bien son dos vías separadas, y esta es la gran duda que queda. Sí. Si es que los jóvenes que participaron en los movimientos van a ir a votar, o siguen viendo la política institucional más como un bloqueo que como una oportunidad. Sí, se nos acaba el tiempo, Mauricio, pero en una palabra, yo te escuché la otra vez decir que tú tienes una impresión que respecto de la segunda pregunta, que es convención constitucional o convención mixta, tú dices que va a haber un aumento importante de blancos y nulos. Sí, y creo que te lo dije cuando conversamos. Yo estoy dispuesto a entregar mi título de cientista político, de doctor en ciencia política, si es que eso no ocurre, porque lo más seguro es que la tasa de votación nula y blanca sea significativamente mayor en la segunda papeleta en comparación con la primera, por dos razones. La primera es porque la ciudadanía está más concentrada y está más clara respecto a la información de la primera papeleta, es decir, que se aprueba o rechaza. En la segunda no hay mucha información, y adicionalmente gente del rechazo ha llamado a anular la segunda papeleta. Por lo tanto, lo esperable es que esta segunda papeleta tenga una mayor cantidad de votación nula. Muy bien. Mauricio Morales, cientista político, experto electoral de la Universidad de Talca, muchísimas gracias por estas proyecciones para el domingo. Un gran saludo a ustedes, un abrazo. Está muy bien. Gracias.